Hola gente, ¿cómo les va? Primero gracias por el apoyo, todos esos mensajes que me han estado dejando de que siga subiendo videos y demás. Gracias realmente, hacen muy bien. De cualquier manera, digo, no voy a dejar de hacerlo, simplemente me había tomado ese tiempito por otras cuestiones. Pero de nuevo, muchas gracias. Y gracias por, no sé, digamos, qué estarán haciendo, cómo lo estarán promocionando en base a lo que me dijeron, al canal. Pero claramente ha habido cada vez más suscriptores y más actividad. Y la verdad que lo mismo que dije en algún momento, yo solamente soy el medio en el cual nos juntamos y hablamos y compartimos y preguntamos y hacemos ese tipo de cosas. O sea, así que el canal no es mío necesariamente, sino que es de toda la comunidad que estamos armando gracias a todos ustedes. Así que, dicho eso, vamos a algo que tenía pendiente hacía bastante. O sea, me dije en su momento en uno de los videos, dije, si quieren saber más sobre estructuras y las diferencias entre clases y estructuras, déjenlo en los comentarios. Y lo pidieron y hace, no sé, casi 2 meses que lo tengo ahí pendiente y no alcanzaba a poder hacerlo. Así que vamos a tratar de explicar un poco en este video de qué se trata este tema de las estructuras y que a veces, o por lo menos me da la sensación a mí de que no lo usamos tanto como debiéramos o no las usamos en el lugar donde deberíamos usarla. Cuando dije esto la última vez, simplemente como para aclarar sobre, por ejemplo, el yield return, alguien dijo, no, pero eso no es cierto, no, se usa un montón y demás. Y la realidad, lo mismo que dije en su momento, puede ser que en proyectos muy particulares alguien las esté usando, pero la forma en cómo nosotros solemos tomar los ejemplos que nos proveen las empresas que producen el software que nosotros utilizamos, se ve muy poco ahí adentro. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si nosotros estamos utilizando Entity Framework e incluso si tenemos que hacer una simple estructura de datos justamente, o sea, algo que tenga solamente, no sé, un par de propiedades y no mucho más, siempre vamos y hacemos o utilizamos clases y como que nos olvidamos de las estructuras. Entonces, no digo que necesariamente sea un caso específico para utilizarlas, pero es como que todo el software que normalmente desarrollamos de forma natural siempre usa clases y hay algunos elementos, como en el caso de la estructura, que siempre lo dejamos a un lado y como que no le damos tanta importancia como deberíamos. Dicho esto, no quiere decir que tengamos que de ahora en adelante, o sea, que después de que vean este video revelador, vayan corriendo y empiecen a utilizar estructuras, ya que las estructuras tienen una característica muy particular y que hace que probablemente una clase en los entornos de desarrollo en los cuales estamos acostumbrados sea más común de utilizar que una estructura. Pero vamos a ver un par de cosas sobre las estructuras y las diferencias. Primero, de hecho yo ya tengo acá dos tipos creados. O sea, uno es una estructura y el otro es una clase. Y lo principal que tenemos que entender es cómo funciona cada uno de estos. Si nosotros, por ejemplo, creamos instancias de una estructura o de una clase, la instancia en sí se va a comportar de una forma completamente diferente si es una estructura o si es una clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros creamos un objeto, un elemento que va a ser del tipo de esta estructura o del tipo de esta clase, la forma en cómo la memoria va a ser manejada y cómo vamos a consumir la memoria es diferente de un caso al otro. Típicamente las clases van a ser manejadas por referencia y las estructuras van a ser manejadas por valor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que de alguna forma es muy similar cuando nosotros tenemos tipos que los llamamos tipos primitivos, enteros, long, booleanos, ese tipo de información que son manejadas por valor. O sea, que nosotros vemos solamente el contenido y no necesariamente hacia dónde apunta en la memoria ese elemento. En el caso de las estructuras van a funcionar de la misma forma. Por lo tanto, van a ir a parar a una parte de la memoria que es diferente a dónde van a ir a parar los objetos que nosotros creamos a través de las clases. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos estos dos elementos, por ejemplo, estructura pointer y class pointer, de hecho existe la estructura pointer dentro de .NET, vamos a ver que si nosotros utilizamos estos dos elementos, o sea, si elegimos utilizar una clase o elegimos utilizar una estructura,
el comportamiento va a ser completamente diferente justamente por esto que les comentaba. Por ejemplo, hagamos una prueba primero en este caso. Entonces, yo lo que voy a tener es una clase, una instancia de A, que le vamos o una variable de tipo A, con la instancia de class pointer, o sea, vamos a crear una nueva instancia de esta clase. Y vamos a crear una otra variable más que haga referencia o que sea igual a esta clase que nosotros hemos creado, o este objeto que hemos creado anteriormente. Vamos a imprimir esto en la consola, console.writeLine, y voy a imprimir b, por ejemplo, x, ¿sí? O sea, estamos imprimiendo en la consola el valor que pueda llegar a tener b dentro de esta propiedad x que teníamos acá arriba, ¿sí? O sea, esto es algo que pasa comúnmente. De cualquier manera, o sea, o por lo menos para tener en cuenta, es x obviamente es un entero, o sea, es un tipo por valor, pero que está contenido dentro de la clase pointer. Entonces, si yo imprimo esto, obviamente no vamos a ver ninguna cosa extraña. Si lo vemos por acá, a ver, no me deja hacer, pero bueno, es un 0, que es el valor por defecto que tiene el entero, ¿no? Cuando no le asignamos ningún tipo de valor, o digamos, dejamos que lo instancie, en este caso .NET. Ahora, si yo modifico, por ejemplo, x, le voy a poner un valor de 100, y ejecuto nuevamente esto, sigo imprimiendo acá abajo, sigo imprimiendo b, pero el valor que tengo es el valor de 100, o sea, el valor que de hecho le asignamos a A. Y esto justamente pasa por este concepto de que son referencias, o sea, b en realidad está apuntando al mismo lugar o es similar a lo mismo que contiene A, o sea que en realidad B no es una instancia nueva, sino que es una referencia hacia esa instancia. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos cambiando dentro de A, también estamos cambiando, o sea, no es que lo estamos cambiando, sino que se va a ver reflejado en B. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, si no lo hacemos de forma correcta, puede que empecemos a tener problemas, porque por ahí estamos pensando de que B es una copia pero independiente de A, cuando en realidad no lo es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo pero lo hacemos con la estructura? O sea, acá simplemente estoy cambiando el tipo de dato, y esto me debería, a ver si lo muestro. En el caso de, obviamente, B es 0, o sea, lo toma como tiene que ser. Y esto como para que veamos que efectivamente es así. Voy a imprimir los dos, no vaya a ser que estemos haciendo trampa y por algún motivo estemos mostrando otra cosa. Pero si lo vemos de esta forma, vemos que obviamente A, el valor es 100, y en el caso de B, el valor es 0. Y esto sería básicamente lo mismo que haber hecho una cosa por el estilo, como, no sé, int C igual a 100 y int D igual a C, ¿sí? Si nosotros en este caso modificamos el valor de C, obviamente D no va a cambiar, porque en el momento de la creación lo que estamos tomando es justamente el valor de esa variable, de la variable C, y no una referencia hacia C. O sea, digamos, estamos tomando su contenido y no donde apunta en la memoria o donde está contenida en la memoria esa información. Que hay algo interesante, y es que nosotros podríamos sí hacer que este entero se comporte de la otra forma, o sea, por referencia, ya que C# soporta, .NET soporta punteros, a pesar de que mucha gente cree, o sea, esto es una conversación, digamos, entre paréntesis, cambiando un poco de tema, pero esto es una conversación o una discusión muy común que muchas veces personas que no conocen del todo C# piensan que como es código manejado, o sea que la memoria es manejada, C# no tiene la capacidad de manejar punteros. Y la realidad es de que C# se comporta exactamente igual que C o C++, y podemos manejar punteros a memoria de forma diciéndole a .NET que eso es medio complicado y medio peligroso, pero sí lo podemos hacer de la misma forma como lo haríamos en otros lenguajes como C o C++. Así que podríamos hacer que este entero se comporte como si fuese un puntero y como referencia, o sea, como lo hicimos anteriormente, pero en este caso lo que tenemos acá es que la estructura se está comportando como si fuese un parámetro o un valor, una variable, perdón, por valor y no por referencia, como en el caso de la clase.
Y esta es una de las cosas que tenemos dentro de la estructura. O sea, que la estructura en sí va a ser, o sea, por más que tengamos más de un elemento, va a ser considerado un tipo por valor. Y esto nos da, más allá de la ventaja que estamos viendo, sí, para el caso particular que vimos recién, también nos va a dar mayor velocidad a la hora de manipularlo en la memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos encapsulando estos elementos dentro de la clase, lo que estamos obteniendo acá es un proceso que se llama boxing y unboxing. O sea, cada vez que nosotros estamos queriendo acceder al valor que tenemos dentro de esa variable, hay un proceso adicional que se hace, que es tratar de transformar esa referencia en un tipo por valor y bajarlo como más a tierra para que nosotros podamos hacer algo con eso. Entonces, cada vez que nosotros tratamos de asignar un valor o leer ese valor, lo que estamos haciendo es un proceso, un paso más para poder convertirlo y poder manipularlo. En el caso de la estructura, esto no va a pasar porque tenemos el valor de forma directa y no necesitamos hacer ese proceso. Por lo tanto, va a ser ligeramente más rápido justamente con este tipo de datos. Obviamente, tiene un pero. O sea, digamos, no podemos simplemente, porque podríamos decir, bueno, creamos una estructura gigantesca con un montón de propiedades, con un montón de información y listo, hacemos nuestra aplicación más rápida. Y acá es donde entra uno de los, decir así, los peligros o las advertencias cuando nosotros estamos trabajando con una estructura y no con una clase. O sea, hay un concepto, por lo menos en el caso de .NET, que dice que no usemos estructuras siempre y cuando, o sea, no lo usemos cuando el contenido de la misma, cuando nosotros estemos creando propiedades y demás, o sea, cuando la cantidad de información que va a contener supera los 16 bits. O sea, si supera los 16 bits, ahí .NET empieza a hacer otras cosas, o sea, empieza a trabajar más, no de forma necesariamente como una clase, pero no la va a trabajar de forma natural como una estructura. Y toda la potencia, todo lo bueno que podía llegar a tener la estructura, lo vamos a terminar perdiendo y no va a tener sentido. O sea, en ese caso, cuando supera los 16 bits, lo ideal es ya pasar a una clase que .NET la va a saber manejar de forma mucho más eficiente que una estructura grande. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que una estructura es 16 bits? O sea, ¿cómo sabemos que estamos, o cuál es el peso que tiene esta estructura? Y para eso, lo que nosotros tenemos es una tablita que nos dice que para cada uno de los tipos que nosotros tenemos soportados dentro de .NET, cuánto vale dentro de, o sea, en esa cantidad de bits que nosotros podemos tener disponibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, obviamente para un byte, lo que tenemos es un byte, ¿sí? O sea, vale 1, para un long vale 8, para un entero vale 4 y demás. O sea, podemos hacer este tipo de cálculo. O sea, ¿cómo sabríamos entonces si una estructura es lo suficientemente grande para no sobrepasar esa cantidad? Bueno, básicamente lo que hacemos es sumar la cantidad de elementos que tenemos acá y eso nos va a dar. O sea, vamos a decir, nosotros tenemos dos enteros y obviamente nos da 4 más 4 nos da 8. Por lo tanto, todavía podríamos meterle dos enteros más y estaríamos dentro del rango, dentro de las condiciones que se nos presentan. Ahora decimos, bueno, pero que vamos a tener que andar con esta tablita todo el tiempo y es medio feo. Digo, no feo, una vez que uno se acostumbra, por ahí lo hace y no es necesariamente difícil de hacerlo. Pero si quisiéramos hacerlo a nivel de código, lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, voy a simplemente ponerlo acá, console.writeLine. Podemos usar un elemento de la sintaxis que se llama sizeOf y que podemos nosotros, por ejemplo, con esto medir cuánto mide cada uno de estos tipos primitivos, por ejemplo, como para corroborar que lo que estábamos poniendo en esa tablita era cierto. O sea, en este caso, sizeOf de un entero nos da 4, lo cual está bien. O sea, es lo que decíamos en la tablita esta, ¿sí? Por ejemplo, de un booleano nos debería dar 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Y nos da 1, lo cual está bien. O sea, digo,
no estoy viendo si el lenguaje me está mintiendo, sino que es simplemente como para que sepamos, digamos, para que veamos que la tablita es correcta y estaba bien, ¿sí? Entonces, lo mismo podríamos hacer con, por ejemplo, una estructura. Por ejemplo, podríamos agarrar y decirle, quiero saber cuál es el tamaño de mi estructura, en este caso, pointer. Y acá vamos a tener tal vez un pequeño inconveniente, y es que no podemos de forma directa, o sea, podemos hacerlo, pero no podemos de forma directa, sin hacer un par de cositas que ahora la vamos a hacer, medir el tamaño de esta estructura por una cuestión de una pequeña cosa que deslicé recién, que es cómo podemos usar, por ejemplo, punteros y saber y hacer otros tipos de cosas con C#, que normalmente no lo vamos a hacer. O sea, tenemos que salirnos del código manejado y seguro para poder para poder ejecutar este código que tengo acá. Entonces, para poder hacer eso hay una pequeña directiva, un pequeño elemento de sintaxis de C#, perdón, no es using, es unsafe, ¿sí? Que nos permite, todo lo que nosotros metamos dentro de estas dos llavecitas, decirle al lenguaje o decirle al compilador, mira, todo lo que yo haga acá es plena responsabilidad mía y puede fallar, ¿sí? Se puede romper, puede causar errores, puede estar todo mal. Entonces, para poder utilizar justamente esto, tenemos que ponerlo dentro de este unsafe, para decirle justamente que no es seguro. Obviamente acá nos está dando un error, por lo que, o el motivo es que tenemos que venir a las propiedades del programa y decirle que permita código no seguro para poder ejecutar este código que tenemos acá. Entonces, ahora sí, vamos a poder ejecutar y vamos a ver qué nos dice. Entonces el valor que nos dice es justamente 8, que es el valor que nosotros estábamos esperando, que contamos 4 más 4 y que tenía sentido. También podríamos, por ejemplo, saber cuál es digamos, dónde apunta, cuál es toda la carcasa, voy a llamarlo de esta forma, pero digamos, todo lo que se necesita para hacer funcionar esta estructura, utilizando punteros y viendo la dirección de memoria y cosas así, dentro de este unsafe. Pero eso lo voy a dejar para otro video si es que les interesa, como para que veamos el tema de cómo se manejan punteros dentro de C#. Algo que probablemente no vayan a utilizar nunca, pero que es interesante para entenderlo. Especialmente para aquellos que están siguiendo los videos de Rust, que hace un montón que tampoco subo nada. Pero digo, si quieren entender más por qué Rust hace lo que hace, y no son o no vienen, digamos, de la rama de C++ o C, o quieren incluso ver los videos esos que puse de C y C++, donde hablé de punteros, y quieren verlo con un lenguaje que tal vez utilicen más, bueno, si quieren ver punteros con C#, me avisan y lo vemos. Pero bueno, en definitiva, volviendo al punto si yo agrego, por ejemplo, otro elemento que tenemos por otra propiedad, por ejemplo, vamos a agregar otro int. Si hicimos bien la matemática, nos tendría que dar 12, 4 más 4 más 4, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da. Y nos da 12, justamente. Por lo tanto, todavía estaríamos dentro de lo que se espera como algo válido para una estructura. Ahora, esto lo voy a leer simplemente de acá. Esto está en la página de Microsoft. Básicamente lo que dice, dentro de los momentos en los cuales nosotros deberíamos usar estructuras y en los momentos en los cuales no, dice, deberíamos utilizar una estructura cuando los tipos que vamos a utilizar, o sea, todo lo que vamos a utilizar acá adentro, es lo suficientemente pequeño y va a vivir durante muy poco tiempo, y normalmente esto va a estar embebido dentro de otro objeto, o sea, va a estar metido dentro de otro objeto. O sea, quiere decir que probablemente tendríamos una propiedad acá que sea, por ejemplo, struct pointer y que se llame pointer, por ejemplo. Y en este caso, en vez de tener otra clase, estaría bueno que sea una estructura en vez de otra clase, por ejemplo, según Microsoft, ¿sí? Y obviamente tenemos la parte que dice no deberíamos usar estructura cuando no representa, por ejemplo, un único valor
O sea, por ejemplo, que en una clase normalmente vamos a tener propiedades, pero además tenemos funcionalidad, tenemos algo que tal vez representa un dominio digamos, de una cosa, o representa un elemento del mundo real, ¿sí? Algo que es mucho más complejo comparado con lo que sería algo que representa simplemente un solo valor. Y obviamente también dice que, digamos, como para pensarlo un poco, es que veamos o sea, que sea similar a las primitivas que nosotros utilizamos, a los tipos primitivos que nosotros utilizamos normalmente. Porque si nosotros, de hecho, nos fijamos en el entero, vamos a ver que esto es justamente una estructura, ¿sí? O sea, que es algo que representa un entero y no necesariamente que es un tipo de datos, ¿sí? O sea, esta estructura, que es el int, o el int32, es lo que representa ese elemento. Otra de las cosas es, por ejemplo, que sea inmutable, algo que es muy común, por ejemplo, en Rust, o sea, que no vaya a andar cambiando todo el tiempo para que justamente no caigamos en este proceso de hacer boxing y unboxing y demás tipo de cosas. O sea, que una vez que lo tenemos ahí, simplemente sea más para lectura. No necesariamente para lectura, pero digamos que no esté necesariamente cambiando de forma intensiva. Y justamente algo que no haga tanto, que no haga frecuentemente boxing ni unboxing. Y lo que les contaba antes, que probablemente es lo más importante, que esté por debajo de los 16 bytes, que sería lo ideal para una estructura. Así que, nada, tenía pendiente este video. Espero que se haya entendido algo. Si tienen alguna otra duda sobre esto, o si quieren ver el tema de punteros en C#, me avisan. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿sí? ¡Chao!